Espero que ahí se vea bien y espero que se escuche bien en línea, y me tengo que poner a cuadro. Espero que ahí también se vea. Bueno, pues muchas gracias. Miren, el orden en el cual están las presentaciones parece que es adecuado porque más o menos estamos hablando de lo mismo, más o menos vamos a estar hablando de temas muy similares. Yo lo que les vengo a presentar aquí es un trabajo muy sencillo. ¿Por qué digo que es muy sencillo? Es un trabajo que empecé a redactar en el 2016 y nunca lo presenté en ningún lugar porque me pareció que era como que muy simple, pero aunque es simple, creo que hay algo interesante detrás, y eso es lo que me gustaría platicar con ustedes el día de hoy. Esto forma parte de lo que llamaríamos filosofía exacta, que es hacer uso de herramientas lógicas y matemáticas para tratar de resolver o entender problemas de filosofía, en particular problemas de filosofía tradicional, por decirlo así. Entonces, eso es a grandes rasgos lo que vengo a presentar hoy. Entonces, esto es el contexto. Miren, sabemos que en la suma de teología podemos encontrar las famosas... ¿Se escucha raro? ¿Ahí se escucha mejor? ¿Ahí se escucha mejor? ¿Sí? Las 5 vías argumentales para dar soporte a la tesis de la existencia de Dios, ¿no? Y en este trabajo lo que vamos a hacer es que nos vamos a concentrar en la segunda y vamos a ofrecer una presentación, de su estructura. Por aquí hay otro. ¿Cómo se escucha esto? ¿Mejor? ¿Sí? Bueno, entonces, nada más para recapitular. En la suma de teología encontramos las famosas 5 vías. Y lo que voy a hacer en este trabajo, lo que vamos a hacer es concentrarnos en la segunda y pues vamos a hacer una presentación formal de su estructura. Esta presentación formal, quizás lo más interesante de este trabajo es que lo hemos hecho con la ayuda de un demostrador automático de teoremas y un asistente de demostración. El demostrador es Pruber9 y el asistente de demostración es Isabel. Y nuestra interpretación se puede resumir en 2 grandes resultados. El primer resultado es que el argumento de la segunda vía requiere una representación de segundo orden y que no parece ser exitoso. O sea, aunque lo pasemos a segundo orden, no parece ser exitoso. En términos deductivos. Bueno, para exponer estos resultados, lo que vamos a hacer primero es exponer una paráfrasis del argumento y mencionaremos sus críticas usuales. Eso lo queremos hacer porque queremos ver de dónde partimos. Luego vamos a proponer una serie de representaciones junto con un análisis de su estructura formal y eso nos va a servir para ver cuál es, digamos, el aporte de este trabajo. Y finalmente, pues vamos a cerrar con un diagnóstico del argumento y una breve discusión. Entonces, este es el plan para el día de hoy. Voy a presentar rápidamente la segunda vía y sus críticas usuales, luego pasaré brevemente por las representaciones y cerraré con una breve discusión. Entonces, nada más para ponernos en contexto y en conexión con lo que el profesor Paniel ha mencionado, en efecto, tenemos una cosa que conocemos como argumento Kalam y que se puede, digamos, escribir, el núcleo del argumento Kalam se puede escribir con esta forma, ¿no? Y puesto así, seguramente ustedes pensarán que el argumento es deductivamente correcto, ¿no? Porque parece un silogismo de tipo bárbara, ¿no? Si yo digo que todo lo que empiece a existir tiene una causa de su existencia, es como si yo dijera en términos silogísticos que todo lo que empiece a existir es causado para su existencia, ¿no? Es un universal afirmativo. Y después cuando digo que el universo comenzó a existir, es como si yo dijera todo el universo es algo que empieza a existir y ahí podemos ver que hay un término medio, etcétera, y entonces puedo concluir, ¿no? Si las 2 premisas eran universales, la conclusión es universal, etcétera, 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 y puedo decir que es un silogismo. Y usualmente, la mayoría de análisis de este argumento, lo que tratan de hacer es rechazar, por ejemplo, la premisa 1, pero no la 2, porque la evidencia científica disponible
como bien comentó el profesor Paniel, pues sí parece soportar la premisa 2, pero mucha gente que no quiere aceptar este argumento trata de rechazar la verdad de la premisa 1. Y ahí es donde usualmente encontramos muchas críticas como el vacío cuántico o el problemas de la relación de causalidad o problemas de que no nos podemos ir al infinito hacia atrás, cosas de ese tipo. Sin embargo, todas esas críticas soslayan un aspecto estructural de este argumento que a mí me parece que deberíamos ver con más atención, porque en la opinión de un servidor, este argumento de aquí no se puede representar así. Porque en efecto, como bien mencionó el profesor Paniel, y aunque seguramente muchas personas estarán en contra, el problema de este fraseo del argumento es que está tomando al universo como si fuera un ítem más dentro del universo. Entonces, uno puede hacer la siguiente pregunta. Yo puedo preguntar, por ejemplo, ¿dónde está el profesor Paniel? Y al preguntar por el profesor Paniel, yo puedo decir que el profesor Paniel está ahí, ¿no? Y que está ahí y ahora, ¿no? Y también puedo preguntar, ¿dónde está María? Y María está allá, etcétera. Pero si yo pregunto dónde está el universo, parece que no puedo hacer lo mismo, porque el universo no es una cosa. El universo es el lugar donde ocurren las cosas. Si eso es así, entonces la estructura del argumento no es una estructura silogística típica. Tendría que ser una estructura de esta forma, donde diríamos, por ejemplo, en la premisa 1, que para cualquier ítem X, si ese ítem X empezó a existir, entonces existe un Y tal que Y ha sido la causa eficiente de X. Esa sería la premisa 1, y la premisa 2 sería el universo empezó a existir. Y pues el argumento pretende concluir que entonces existe algo que causó, o que es causa eficiente del universo. El problema es que en la premisa 1, si ustedes observan, cuando decimos E de X, la X es minúscula, y en la premisa 2, cuando decimos E de U, la U es mayúscula. Eso es porque la premisa 1 está hablando de objetos y la premisa 2 está hablando de universos. Pero si el universo no es un objeto, no puedo unificar la X con la U, por lo tanto no podría concluir esa conclusión. Eso lo pueden revisar en el artículo que está en Metafísica y Persona. Pero eso es el contexto, ese es el contexto, digamos, que teníamos para la mesa de hoy. Entonces, ¿por qué traigo a la luz este contexto? Porque eso que hicimos con el argumento Kalam es justamente aplicar un poquito de filosofía exacta o un poquito de ingeniería filosófica a un problema clásico o tradicional. Entonces vamos a hacer algo similar, pero con la segunda vía. Aquí está pues una versión en español de la segunda vía, y lo que me he permitido hacer es como encontrar cuáles serían las premisas y la conclusión y cuál sería la estructura general del argumento. Entonces, no voy a leerlo todo, simplemente voy a leer primero lo que sería el argumento en sentido estricto, y luego veremos que es como un epiquerema, y que algunas de las premisas del argumento estricto tienen sus propias justificaciones. Entonces, lo que está como más enfatizado y que no tiene como subnumerales son las premisas principales. Entonces, la premisa 1, lo que diría es eso, ¿no? En el mundo sensible hay un orden de causas eficientes. Premisa 2, no encontramos ni es posible que algo sea causa eficiente de sí mismo. Premisa 3, en las causas eficientes no es posible proceder indefinidamente. Conclusión, es necesario admitir una causa eficiente primero. Y ustedes podrán ver que, por ejemplo, la premisa 2 está soportada a su vez por la premisa 2.1 y la premisa 2.2. Claro, es muy fácil de ver, ¿no? Podríamos decir, no, nada es causa eficiente de sí mismo. ¿Por qué? Porque para que algo sea causa eficiente de sí mismo, tendría que ser anterior a sí mismo, lo cual es imposible, ¿no? Y así podemos sacar su estructura y podemos ver que esta es la estructura del argumento de la segunda vía. Entonces, en sentido estricto, el argumento de la segunda vía son 3 premisas, pero, por ejemplo, la premisa 2 tiene un subargumento, la premisa 3 tiene un subargumento y la premisa subsidiaria 3.3 tiene a su vez otro mini argumento. Visto, por ejemplo, a modo de tabla, lo tendríamos así. La premisa 1 es esta, ¿no? En el mundo sensible hay un orden de causas eficientes, y esa no tiene justificación porque justo como esto es un argumento a posteriori, se supone que eso es algo que observamos. Entonces es como si fuera un tipo de enunciado irreducible, ¿no?
O sea, no lo puedo reducir, simplemente es la experiencia que tenemos. Pero las premisas 2 y 3 no son tan evidentes, entonces sí requieren justificación. Entonces, la premisa 2 tiene su pequeña justificación aquí, la premisa 3 tiene esta justificación y a su vez 3.3 surge de 3.3. Esto, algunas personas creen que esto es lo más difícil de la segunda vía y el gran problema, como veremos, está justamente en la premisa 3. Bueno, entonces cuando el argumento de la segunda vía se expone de esta manera, pues puede ser como el Calam, o sea, puede parecer que es correcto, que a primera vista suena como un silogismo y ya. Y en efecto, las críticas usuales dan la impresión de confirmar esta suposición cuando cuestionan la verdad de alguna de las premisas, pero no cuestionan la estructura argumental. Por ejemplo, al atacar directamente la verdad de las premisas, especialmente la de la premisa 3, lo que hacemos es que dan por sentado que el argumento es correcto, porque es como si dijéramos, por la estructura no te preocupes, la estructura está bien, si no estoy de acuerdo voy a tratar de criticar alguna de las premisas. Y las críticas típicas son las mismas que se suelen usar en contra del argumento Calam. Lo mismo, se cuestiona, por ejemplo, la relación de causalidad, ¿no? Y se apela al vacío cuántico y ese tipo de cosas. O igual se critica el concepto de serie infinita. Y aunque estas críticas todas son muy interesantes, soslayan ese aspecto estructural que creo que nosotros queremos enfatizar. Entonces, aunque las críticas anteriores sean exitosas o no, o fallidas, eso no es lo que vamos a discutir aquí. Lo que vamos a discutir es más bien la estructura formal del argumento. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es proponer una serie de representaciones usando lógica de primer orden y segundo orden, y los resultados que voy a mostrar ya están hechos y no los hice yo, sino los hice más bien, bueno, lo hicimos el demostrador y el asistente. Demostración, bajo la máxima de lo que llaman shallow analysis o el análisis superficial. En sentido estricto, la palabra análisis superficial puede sonar como algo de poco valor, pero en realidad cuando hablamos de un análisis superficial lo que queremos decir es que tenemos como un análisis como más o menos fino o más o menos perspicuo de los enunciados en lenguaje natural. Entonces, la primera representación que vamos a poner aquí es la representación de Sobel. Esta representación de Sobel es, en nuestra opinión, una de las más cuidadas que hay de la segunda vía, porque trata justamente de ser muy caritativa y evitar como las objeciones típicas de inmediato. Y digamos, lo interesante de la presentación de Sobel es que muestra que lo podemos representar así. Ahorita voy a regresar a esta representación, pero permítanme decir algo sobre esto. Claro, no existen cosas sensibles que tienen causas eficientes. Esa es prácticamente la premisa 1 del argumento original, ¿no? Por ejemplo, si una cosa tiene una causa eficiente, tiene exactamente una causa eficiente. Eso se necesita porque se quiere evitar que haya como muchas causas. Esa es la idea de esa premisa, ¿no? Nada es anterior a sí mismo, la relación de anterioridad es transitiva. Toda cosa sensible que sea una causa eficiente de alguna cosa sensible tiene a su vez una causa eficiente, pero en las causas eficientes no es posible proceder al infinito. Por lo tanto, y aquí hay un primer problema con el argumento. El primer problema es que pueden hacerse dos conclusiones. A veces pongo este ejemplo en clase cuando hay problemas con los cuantificadores. Alguna vez vi que Megacable, la empresa Megacable, sacó un comercial que decía, hay un plan para todos. Y suena como eso es ambiguo, ¿no? Porque no se entiende si a toda persona le corresponde un plan, o si más bien hay un solo plan y ese plan se le aplica a todos. ¿Ok? Entonces, digamos que no es lo mismo concluir, por ejemplo, la conclusión 1, que sería que para toda cosa sensible que tiene una causa eficiente, hay exactamente una cosa que no es sensible y que es causa primera, y la otra, la que dice, existe exactamente una causa que no es sensible, no tiene causa y es causa primera de toda. La conclusión 1 es como si tuviéramos la causa y tuviéramos, por ejemplo, varias, o sea, es una causa para todas las cosas. Perdón, esa es la conclusión 2. Y la conclusión 1
es esto. Es que supongo que esto es X1, X2, X3, este sería Y1, Y2, Y3. Ok, bueno, la conclusión deseada es esta, porque lo que buscamos es una sola causa para todo. Okay. El problema es que la única que se sigue de esas premisas es esta. Entonces hay un problema ahí de ambigüedad y el problema es que el argumento no es válido para probar lo que queremos. La única que se sigue es esta de acá, pero el problema es que esa no es la que deseamos. O al menos esa no es la que pretendería demostrar Tomás de Aquino. ¿Sí? ¿Perdón? 2 minutos. Pues, bueno. Miren, entonces, ahora, notarán aquí que el problema está en la premisa 7. Porque incluso cuando Sobel hace esta representación, en la premisa 7 no le pone nada. Y la pregunta es, ¿por qué no le pone nada? Porque como hemos dicho, como lo mismo que pasa con el Calam, no estamos hablando de cosas, sino de conjuntos. Porque noten que aquí estoy hablando de cosas sensibles, pero aquí no estoy hablando de cosas sensibles, sino que estoy hablando de una serie o un conjunto. Eso quiere decir que este argumento, claro que no va a funcionar porque le falta algo aquí. Entonces, una primera representación, una primera idea podría ser la siguiente. Y podríamos decir, por ejemplo, esta es una representación más caritativa del argumento. Aquí lo único que estamos diciendo es que hay algo que es causa eficiente de algo. Basta con que haya una cosa que sea causa eficiente de algo. Premisa 2, nada es causa eficiente de sí mismo. Premisa 3, existe una causa, pero noten que aquí ya estamos usando la mayúscula, porque reconocemos que estamos hablando de series o conjuntos, y no de objetos. Y esa causa es finita, por lo tanto, la conclusión. El problema es que de estas premisas no se sigue esta conclusión. Y ahí uno podría preguntar, ¿y para qué queremos esa tercera premisa problemática? Bueno, porque podríamos quitarla, ¿ok? La podemos quitar, pero al quitarla, lo único que sale válido es, no me acuerdo ahorita cuál es, pero la única que sale válida creo que es la última. Y la última lo único que dice es que hay algo que no fue causado por algo y causó otra cosa. Pero eso no es lo que quiere hacer el argumento. El argumento busca más bien algo como 6. Hay algo que causa todo y no es... Hay algo que causa por lo menos algo y no es causado por nada. Pero esa no se sigue. Entonces sí necesitamos 3. La premisa 3. Pero no puede ser esta. ¿Qué tal esta? Poner en biyección a la serie de causas con los números naturales. Y eso está bonito porque lo que podemos decir, como hay un primer número natural, así también hay una primera causa y las siguientes causas se van poniendo uno a uno con los números naturales. El problema es que esta no es una representación shallow porque los números naturales no representan causalidad. Entonces esa no nos sirve. Y podemos proponer otra y me voy a seguir con la última. Y esta es quizá la más perspicua porque lo que estamos diciendo es, ok, hay causas eficientes y nada es causa de sí mismo. ¿Y cómo expresamos que hay una serie de causas que no es infinita? Hacia atrás. Porque podría ser infinita hacia adelante, pero ¿cómo expresamos que no es infinita hacia atrás? Bueno, diciendo que es falso que hay una serie de causas tales que esas causas preserven reflexividad, preserven simetría, la relación de euclidianidad, la relación de densidad, etcétera, etcétera, quitando varias. Y lo que ocurre es lo siguiente, y ya con esto voy cerrando, porque ya se me acabó el tiempo. Entonces, imaginen que tienen aquí un número, no sé, infinito de causas, ¿no? Que vienen así y van a seguir hacia adelante. Y también podrían ser hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Y supongo que tengo, por ejemplo, voy a representar con estas circunferencias, voy a representar como los distintos ítems que hay en el universo. No me voy a fijar en todos porque si no el diagrama se va a hacer muy grande. Pero, ¿qué es lo que puede ocurrir con las cosas? ¿No? Pueden ocurrir que todas tengan una relación consigo misma, por ejemplo. Puede ocurrir que esta vaya hacia acá, pero también vaya de regreso, ¿no? O puede ocurrir, por ejemplo, que esta vaya hacia acá, pero también vaya de regreso. O puede ocurrir que, por ejemplo, esta de acá regrese a conectar la primera, etc. Entonces, lo que estamos proponiendo en esta representación es que
podemos borrar, al negar ciertas cualidades, lo que podemos hacer es borrar, por ejemplo, esto, ¿no? Ahí estamos diciendo que nada es causa eficiente de sí mismo, ¿no? Al quitar esa flechita. Luego, cuando decimos que no sea transitiva, estamos diciendo que, por ejemplo, si esta va para esta y esta para esta, entonces esta de acá no existe, ¿no? Y queremos evitar, por ejemplo, simetría, entonces quitamos esta. El punto es que al quitar todas esas, lo único que debería quedar dibujado es que haya una primera causa, ¿no? Al quitar todas las cosas, lo que debería quedar dibujado, o sea, al quitar todas esas restricciones, pues, lo que debería quedar dibujado es como una serie, ¿vale? Que se va así hacia adelante y que tiene una primera. El problema es que podemos quitar todo y esto sigue aquí. Porque no se puede probar directamente que tenga una primera. Bueno, como ya se me agotó el tiempo, y ya para cerrar, lo que decimos pues es que el argumento requiere una representación por lo menos de segundo orden, porque esa premisa problemática puede ser verdadera solo en modelos de orden superior. Y el problema es que, aunque el argumento parece ser válido, cuando se ve en segundo orden no lo es. Y ya tenía una serie de objeciones que seguramente algunas personas tendrán y mi objetivo era taclearlas, pero ya no me va a dar tiempo. La primera objeción era, en primer lugar, ¿por qué aceptar este tipo de análisis? Hay una respuesta a ello. La segunda era, ¿por qué exigir una fuerza argumentativa deductiva a estos argumentos? Y la tercera es, ¿que acaso no es evidente que no hay series infinitas? Y eso era para discutir, ¿vale? Pero con eso